Muy buenos días, queridos hermanos, y qué bendiciones poder comenzar un año más, congregándonos, adorando al Señor y oyendo su palabra. Permita al Señor que la palabra obre en nuestras vidas, y el propósito del sermón de hoy día tiene que ver con todo este año en el cual vamos a vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ese es su deseo? ¿Vivir este año para la gloria de Dios? Amén. Gloria a Dios por eso. Necesario examen preventivo. Y vamos a leer algunos versículos. Les invito a que con sus Biblias me acompañen. En 1 Corintios capítulo 11, y ahí vamos a leer algunos versículos. Y el versículo de 2 Corintios, el capítulo 13, ya lo leyó nuestro hermano, así que no lo vamos a leer. Capítulo 13, versículo 5, la primera parte, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, el versículo 28a, la primera parte, y también el versículo 31 y 32. Entonces, habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie y le damos lectura a la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 28, la primera parte, y luego 31 y 32. Y dice el 28, la primera parte: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. El contexto obviamente de la cena del Señor, pero nos vamos a quedar solamente con esta frase: pruébese cada uno a sí mismo. Versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué somos juzgados? ¿En qué fallamos? ¿En qué? No nos examinamos, versículo 31, porque dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, es decir, no nos examinamos, por lo tanto, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En la segunda epístola, capítulo 13, versículo 5, si ustedes recuerdan, es un texto fácil de recordar: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El énfasis es a examinarse, pero no a examinarse al otro. Es a mirar no en el espejo de la ventana, sino en el espejo de la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Y eso haremos con la ayuda del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana por medio de ella, para que este nuevo año que comenzamos, Señor, podamos, así como nuestros deseos son de agradarte, así también comencemos este año examinándonos a nosotros mismos y en qué situación estamos, para así poder ver si realmente estamos corriendo la carrera que tenemos por delante o estamos a la vera del camino observando cómo los demás corren. Pedimos tu bendición, tu asistencia divina, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Llama la atención el por qué Pablo es tan insistente en esto de examinarse.
Pues estas recomendaciones no se las hace a gentes desconocidas, sino a una congregación bien conocida. Él, el apóstol, había trabajado con ellos desde su inicio. Y no estuvo un día o un par de meses, estuvo 18 meses con ellos. Él mismo experimentó el crecimiento de la congregación. Él vio familias añadirse a la iglesia. Y entre esas familias se contaban creyentes preparados al punto de que habían sido dirigentes de la sinagoga local. Es decir, había un conocimiento de la palabra de Dios en ellos. ¿Qué era lo que pasaba entonces? ¿Por qué Pablo se dirige a ellos en estos términos? Porque, hermanos, está lejos del apóstol una curiosidad insana que a veces acompaña la examinación, o la hipocondría de quienes creen padecer enfermedades que solo están en su mente. Conocemos ambos tipos de personas. Tampoco aquí podemos argumentar que lo que habían recibido los corintios era algo deficiente, era algo distorsionado. No podemos argumentar que ellos habían recibido a un falso apóstol, que le había predicado un falso evangelio. No. Predicó el mismo apóstol ahí. Él les había predicado y enseñado. Es más, en esta epístola, de la primera sobre todo, les vuelve a repetir algunas cosas que, oye, yo ya se lo he enseñado. Por alguna razón, ajena al evangelio recibido y a los maestros que ellos tuvieron, ellos, los corintios, se habían desviado de lo recto y estaban siguiendo, mire todos estos desvíos, estaban siguiendo líderes humanos. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de mengano. Ah, no, yo soy de Cristo. Habían distintos partidos y facciones dentro de la iglesia. Estaban siguiendo líderes humanos. Ellos favorecían la sabiduría humana, muy en boga en el mundo griego. Favorecían la sabiduría humana. Por lo tanto, el apóstol dice, oye, ustedes son carnales, favorecen la sabiduría humana, tienen facciones, ustedes son carnales. Ellos olvidaban el juicio futuro. Hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no sé si alguna vez a alguno de ustedes les pasaron una multa de tránsito o del juzgado de policía local. Cuando me ocurrió y tuve que presentarme ante el juez, créame que algo me pasó. Tenía temor. Me iba a presentar ante un juez. Hermanos, y todos vamos a comparecer ante el juez del universo, aquel que conoce todo. Los corintios habían olvidado que ellos iban a comparecer ante un juicio futuro. Otra cosa que ellos hacían, ellos se agradaban a sí mismos. Sin embargo, la Escritura, el Evangelio, ¿qué es? Cada uno agrade a los demás en lo que es bueno. El apóstol mismo dice, porque no nos agradamos a nosotros mismos. Y muchas veces lo que vemos es que cada uno se agrada a sí mismo. Ellos estaban en esa. También ellos hacían la vista gorda y no disciplinaban. Y el resultado era que fragmentaban el cuerpo de Cristo. Todo lo contrario de lo que debían ser. Un Señor, una fe, un bautismo, unidad.
Pero ellos con su accionar estaban fragmentando el cuerpo de Cristo. Además, como si esto fuera poco, movidos por el entorno social o arrastrados por la corriente de la época, había confusión sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Estaban tomando conceptos de afuera, estaban malentendiendo algunas cosas de la ley divina. También había confusión sobre la libertad cristiana. Yo hago lo que quiero. Dios me hizo libre. Yo le respondo solo a Dios. Había confusión sobre la conducta en la iglesia. Había confusión sobre el uso y el abuso de los dones espirituales. Había confusión sobre la resurrección, movido por esta sabiduría humana que no aceptaba la resurrección. Entonces, obviamente, que habían problemas con eso. Y Pablo te dedica todo un capítulo a explicarles de qué se trata. Y también había confusión sobre las ofrendas. Y aquí en la primera epístola, en el capítulo 16, y en la segunda epístola, en los capítulos 8 y 9, el apóstol pone las cosas claras en cuanto a las ofrendas. Tanto es así que hasta llegaron a dudar los corintios. Llegaron a dudar no de su comportamiento y de sus creencias equivocadas. Mire usted la soberbia. ¿De qué dudaban ellos? Pablo tal vez no sea un apóstol del Señor. Dudaban del apostolado de Pablo. Dudaban de si él era verdaderamente un apóstol de Jesucristo. Y ahí lo tienes en la segunda epístola. Es una epístola donde Pablo abre su corazón para mostrarles que él sí era un apóstol de Jesucristo. Había quienes no solamente dudaban, sino que negaban abiertamente que Pablo era un apóstol. ¿Con cuánto dolor el apóstol debe haber escrito en la segunda epístola, capítulo 11, versículo 3? Mira cómo él lo pone. Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo. Y él estuvo 18 meses con ellos. En un momento de tanta oposición, él llegó a dudar si realmente Dios lo había mandado ahí. Y tuvo que recibir en una visión. Fue reconfortado y se le dijo: Pablo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tuvo la certeza de lo que él estaba haciendo ahí era una obra iniciada por Dios. Era una obra que Dios quería que se hiciera. Y Dios lo había escogido a él para comenzar esa obra allí. Pero eso no significa que todos los que llegaban eran ángeles. Venían con sus entornos, venían con su historia, venían con su propia tradición cada uno. Y esto lo llevaron al interior de la congregación. Y al no aplicarse el evangelio, cayeron en todos estos problemas. Si usted lee la primera epístola a los Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, se va a dar cuenta que son puros problemas. Nosotros ahora comenzamos un nuevo año. ¿Y en qué estamos?
¿Por qué algunos de nosotros solo marcamos el paso? Hermanos, ¿cuántos años que venimos escuchando el Evangelio? ¿Y por qué es como que lo hubiéramos escuchado ayer? No en el sentido de que estamos llenos de gozo y llenos de alegría, no, sino que en el sentido de que al parecer no hemos avanzado. Es una crítica que el autor de Hebreos también le hace a sus oyentes. Debiendo ser ya maestro, le dice, usted tiene necesidad de que se os vuelva a los primeros, a los rudimentos, porque habéis sido hechos tardos para oír. Lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Es esa nuestra situación? No hay avance, no hay profundidad, no hay crecimiento. Pareciera que el Evangelio oído no es suficiente para eliminar el raquitismo espiritual. Pareciera que la gracia no es abundante para acudir a ella en nuestros fallos y en nuestros errores. Pareciera que nuestro Salvador no es misericordioso, porque en vez de ir a Él con y en nuestras debilidades, nos hacemos un ovillo de victimismo. En vez de acudir a las Escrituras por luz y guía, preferimos usar la experiencia, la tradición y nuestra forma particular de visión, que muchas veces está distorsionada de la realidad a consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Podemos decir nosotros hoy que conocemos más al Señor que el año pasado? ¿Podemos decir que ahora caminamos más cerca de Él? No estoy hablando de perfección, no. Pero no debiera haber un avance. Hermanos, si de la abundancia del corazón habla la boca, o se vierte en el teclado del celular, elija. Es para echarse a llorar. Hace algunos años atrás tuve que decirle a un querido hermano, no me escribas más, no me llames más. Lo que quieras conversar conmigo, lo conversaremos cara a cara. Se apresuraba en enviar mensajes que lo había entendido de una manera extrañamente incorrecta. Hace algunos años atrás nos visitó el pastor David Barceló de Barcelona, España. Y entre las cosas que él nos enseñó ese día, algo me quedó grabado. Él contaba que alguien le mandó un mail y él lo leyó y le molestó mucho e inmediatamente se sentó a responder. Y pasaron las horas y él estaba ahí. Y su esposa, muy sabia, se acerca a él y le dijo, tu tiempo vale la pena para responder eso. Él dijo, fue como que me hubieran tirado un balde de agua fría en la espalda. Y ahí lo dejé y me fui a acostar. Al otro día, volví al teclado, vi lo que había escrito y dije, Señor, ¿cómo es posible que yo haya escrito estas cosas? Moraleja, dijo él, nunca respondas de inmediato algo que te parece hiriente o insultante. Porque es muy probable que en esa respuesta
haya más pecado todavía, que el que crees que va dirigido contra ti. Cuando antes solamente para la comunicación existían las cartas y había que escribir en una esquela y meterla en un sobre y llevarla al correo y ponerle la estampilla y enviarla, uno se cuidaba más de escribir, ¿verdad? Hasta consultaba un diccionario a ver si se había puesto bien la palabra. Se tomaba su tiempo. Hoy día no. Hoy día todo el mundo escribe como le da la gana. Y además ahí, al instante. En Mateo 12:36 dijo Jesús: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Claro, en el tiempo del Señor no existían los chats automáticos, ¿no? Pero si nosotros los trasladamos a nuestro tiempo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, podríamos poner de toda palabra ociosa que escriban los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio. Los corintios habían olvidado que había un juicio futuro. Y la pregunta que debemos hacerlo es si nosotros nos hemos olvidado de eso. Claro, yo puedo borrar algo que he escrito. Y hay unas aplicaciones que me he dado cuenta que se pueden borrar, no sé, cada 24 horas o 7 días, ¿no? Una cosa así. Se borran del chat. No están. Dios no se dio cuenta porque justo él estaba en otra cosa. ¿Qué es lo que llena nuestros corazones? Nuestra salud espiritual debe ser examinada. Evaluamos lo que comemos, ¿verdad? Si nos ofrecen un frasquito con mermelada y esa tiene algunos choricillos de algunos días, no vamos a comer la mermelada. Examinamos lo que comemos. No llegamos y no. Y todo el ser contribuye a verificar que eso sea lo que parece ser. Pero así como evaluamos lo que comemos, también evaluamos nuestro entorno. Somos llamados a evaluar lo que escuchamos, lo que leemos, lo que escribimos en nuestro quehacer diario. Nuestra confesión de fe en el artículo 9, numeral 4, dice que no siempre lo que queremos hacer es lo bueno. Que a veces lo que queremos hacer es lo malo. En Marcos 4:24 dice Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Hay que tener cuidado con lo que oímos. Efesios 5:10 nos dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Sea lo que estamos oyendo, sea lo que decimos. Y antes de decirlo, lo que pensamos, lo que escribimos, debemos hacerlo considerando si eso es agradable al Señor. A la luz de estos pasajes, queda entonces en evidencia la necesidad de examinarnos, al menos en términos generales. Pero ya sea por ignorancia o por rebeldía, no tenemos esta práctica personal. Y esto se evidencia cuando por la gracia de Dios somos llevados al arrepentimiento, luego de ser confrontados por el Espíritu de Dios,
Y esto, lejos de ser una generalidad en nuestras vidas, constituyen hitos en nuestras vidas. Y mire cómo es el engaño del pecado. ¿A poco andar? Nos consideramos orgullosos de nuestro arrepentimiento. Valida nuestro orgullo el que nos convirtamos en examinadores profesionales, no de nosotros mismos, sino del otro. Y en este afán examinador pasamos a ejercer una tarea que no nos ha sido encomendada. Pasamos a juzgar el pecado en otros, a examinar y juzgar sus motivaciones. Hemos hablado muchas veces de esto. El pecado, sí, debo juzgarlo a la luz de la palabra de Dios y considerándome a mí mismo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pero de ahí a juzgar intenciones y motivaciones, no tenemos ese poder. Cuando examinamos a otros de esta manera, en realidad lo que hacemos es justificarnos a nosotros mismos. En cambio, cuando me examino a mí mismo, ahí estoy más dispuesto a justificar a otros, porque descubro en mí elementos distorsionadores de la realidad que pueden opacar mi juicio que está condicionado por mi pecado personal y por mi ignorancia. ¿Cómo entonces nos examinaremos? El salmista entendía la necesidad de examinación. En los versículos 23 y 24 del Salmo 139 que leyó nuestro hermano, claramente dice ahí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él invitaba a Dios a que lo examine. Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Acaso repetía vez tras vez estas palabras y ya? Hermanos, el pedir a Dios que examine nuestras vidas es exponernos a su palabra. Sin exponernos a su palabra, no hay examinación. Lee el Salmo 119 y verás cómo se expone el salmista a la palabra de Dios. Examinarnos a nosotros mismos, prescindiendo de la palabra de Dios, hará que lleguemos a conclusiones muy diversas y extrañas también. Es como pedirle a dos personas que no tienen idea de vehículos, que digan, observando un vehículo, que digan qué problemas tiene y cómo solucionarlo. ¿Qué van a saber? Ahora, ¿por qué se dan estas referencias, estas diferencias, si nos referimos a lo mismo? O sea, un vehículo y problemas. ¿Cómo solucionarlo? ¿Por qué se dan estas diferencias? Bueno, las mismas diferencias se dan cuando nos examinamos a nosotros mismos, prescindiendo de la palabra de Dios. El apóstol nos dice: pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? El apóstol nos responde en los versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, da por sentado de que no hubo examinación. Y por esa razón somos juzgados. Y resultado de ese juicio, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados por el Señor cuando rehuimos el examen personal. Y hay quienes serán condenados por nunca detenerse a examinar sus vidas,
porque viven en tinieblas y no quieren venir a la luz. Pero, hermanos, ¿debe ser así? ¿Debemos ser castigados? ¿Debemos ser condenados? ¿No? Para unos y otros hay esperanza. Y esta esperanza es un nombre, Jesucristo. Quiero, Dios mediante, mostrarle a unos y otros, a creyentes y a incrédulos, que si hoy examinan sus vidas con parámetros divinos, habrá cambios en sus vidas. Que así sea. Para que cuando estemos terminando el 2025 podamos mirar para atrás y decir, este año cuánto no he aprendido en el Señor. Propongo que cada uno de nosotros examine su vida en 5 áreas. Primera área a examinar. Examina tus amistades. Segunda área. Examina tu conducta. Tercera área. Examina tus pensamientos. Cuarta área. Examina tus afectos. Y por último, examina tus motivos. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Vamos entonces a lo primero, que es examinar las amistades. Hay un refrán inglés que también en español se usa, y es que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Nunca verás tordos volando con bandurrias, ni que el tehues volando con tricahues. Tampoco verdaderos creyentes en amistad íntima con incrédulos. Así como no se junta el aceite con el vinagre, tampoco tiene comunión la luz con las tinieblas. Las malas amistades no solo pervierten a los jóvenes, sino que también inciden en el comportamiento de los adultos. Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. De entre quienes visitan una congregación cualquiera, es raro que admitan que no son creyentes. No comparten con creyentes, pero se consideran creyentes. Tienen amistades impías, pero se consideran creyentes. Un ejemplo, pían como pollos, comen como pollos, andan como pollos y se juntan con pollos. Es porque son pollos, aunque aleguen ser canarios. Por causa de que estamos en el mundo, inevitablemente compartimos con no creyentes, mas no asimilamos sus costumbres ni sus vicios, porque no nos olvidamos de quiénes somos. El Salmo 119, versículo 61, nos dice, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Aquí no corre eso de, bueno, estando en la miel, todo se pega. No. Puedo estar rodeado de impíos, pero no nos olvidamos de la ley del Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ahí, precisamente, es donde compartimos al Salvador. Lo anterior debiéramos tenerlo claro.
Sin embargo, no tenemos el mismo cuidado cuando de nuestra salud espiritual se trata, porque no todos los creyentes están sanos. Hay creyentes enfermos y debiéramos revisar periódicamente nuestras relaciones de amistad dentro del cuerpo de creyentes. Recuerdo esta expresión de mis abuelos. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber oído esto. Este hermano está maleado. Con ello ellos querían decir que era alguien que no andaba en integridad. Y esto lo manifestaba la persona a quien lo quisiera escuchar. Normalmente era alguien que se victimizaba. Era alguien que hablaba mal de otros hermanos, que era juez de todo el mundo, menos de sí mismo. Este creyente es alguien enfermo y su enfermedad es contagiosa. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Debiéramos más bien decir con el salmista en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Examina entonces tus relaciones de amistad, que el interés mutuo sea Cristo y su palabra. Segundo, examina tu conducta. No predicamos moralidad, porque ser buenos hombres podrá mantenernos lejos de la cárcel, pero no nos va a librar del infierno. Predicamos a Cristo y como sus discípulos, si Él anduvo haciendo bienes, sus seguidores no pueden obrar en contrario. Él dirá un día: apartaos, nunca os conocí, obradores de maldad. Pero también dirá: venid benditos de mi Padre. La diferencia de unos y otros no tiene que ver con la moralidad, sino que tiene que ver con Jesucristo. Si vives mintiendo, engañando y defraudando, tienes un padre. Él vino para robar, matar y destruir, y sus hijos hacen lo mismo. Él es el padre de mentira, el diablo y Satanás, y él es el padre de todos cuantos viven de esta manera. Jeremías 13:23 pregunta: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Cuál es la respuesta? No, es imposible. Estas son malas noticias, pero hay peores todavía. Escucha con atención Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así como los rayos X indican la metástasis del cáncer en los pulmones, mucho más certero es el diagnóstico del médico celestial sobre la condición humana sin Cristo. No quiere, no desea, ni puede hacer el bien. Si esta es tu radiografía, ¿qué harás? No puedes salvarte a ti mismo, y pesa sobre ti la condenación eterna. En un abrir y en un cerrar de ojos, un instante solamente es lo que te separa de tu destino eterno.
Piensa en esto. Y tal vez el enfermo no se enoja con el médico por el diagnóstico, entonces no te enojes conmigo ni con la Biblia por descubrir tu condición. Ahora me dirijo a ti, querido hermano. ¿Tus veredas son rectas? ¿Estás imitando a tu Salvador que anduvo en la tierra haciendo bien? Lo que hacemos dice mucho de nuestra condición de creyentes. Colosenses 3:17 nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Al mirar tu conducta para atrás, ¿querrás que otros sigan la misma senda? ¿Querrás que otros imiten tu conducta? Si no es así, haz entonces las correcciones necesarias. Examina tu conducta. Que no se diga de ti, como dice Jeremías 22:21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Qué triste. Dios hablándole a su pueblo y su pueblo no oyendo. Tercero, examina tus pensamientos. Dice el Salmo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pensamientos perversos y mezquinos vienen de corazones perversos y mezquinos. El árbol malo da malos frutos. Es la razón por la cual quienes no tienen a Dios en sus corazones, tampoco Dios está presente en sus pensamientos. Muchos se confunden pensando que porque no honran a Dios o participan en alguna actividad religiosa es porque Dios habita en sus corazones. Escucha Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es Dios quien dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente al mal. Lo dice allá en Génesis 6:5. Y a Israel le dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. O sea, pudieran aparecer estos pensamientos en nuestros corazones, pero cuidado, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Deuteronomio 15:9. En Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A la luz de estos textos, hermanos, pensemos ahora. ¿Qué diría el Señor de nuestros pensamientos ahora, en este momento? Dios conoce y descubre aún los pensamientos de los hombres y sabe que piensan mal. Ahora, ¿puede el hombre cambiar esto? No, no lo puede cambiar, porque los pensamientos, vienen de un corazón entenebrecido por el pecado. Está lleno de maldad
y debe echarse a temblar, porque Dios conoce esos pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas, según nos leía nuestro hermano en el Salmo 139, versículo 4. Lo mismo debiéramos recordar los creyentes. Nuestros pensamientos no están ocultos de nuestro Señor. Y si no estamos pensando en todo lo que es verdadero, pensaremos en falsedades. Si no pensamos en todo lo honesto, lo deshonesto no nos parecerá tan mal. Si no pensamos en todo lo justo, mancharemos nuestras vidas con injusticia. Si no pensamos en todo lo puro, llenaremos nuestros corazones de impureza. Si no pensamos en todo lo amable, nos llenaremos de amargura y de frustración. Si no pensamos en todo lo que es de buen nombre, seremos conocidos por la abundancia de malicia que destilaremos. Si no pensamos en lo virtuoso, no seremos muy diferentes de los incrédulos. Si no pensamos en algo digno de alabanza, nuestros propios rostros atestiguarán contra nosotros al reflejar ingratitud, celos, envidia y resquemor. No dejemos, por tanto, de examinar nuestros pensamientos, pues lo que sale por nuestra boca previamente ha anidado, alimentado y crecido en nuestros corazones. Cuánta razón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuarto, examina tus afectos. Nada mejor para examinar nuestro carácter que preguntarnos dónde están nuestros afectos. ¿Qué es lo que amamos? ¿Amamos el mundo y su oropel? 1 Juan 2:15 y 16 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No te engañes pensando que amas a Dios y que puedes amar al mundo, porque no puedes servir a dos señores. Si no aciertas todavía a examinar tus afectos, solo pregúntate, ¿qué es primero en mi vida? Todo verdadero creyente no se confunde y va a responder, Dios. Él es primero. Ahora, pregunto, ¿cómo puedo poner a Dios primero en mi vida? No puedes. Nada que hagas te hará desear a Cristo y esta es tu condenación. No amas a Dios, no lo deseas, ni le obedeces. ¿Qué decir de nuestros afectos, hermanos? Nuestros hogares reflejan que amamos a Dios. Nuestras ocupaciones son hechas porque amamos a Dios. Al rastrear nuestro dinero, llegaremos a encontrar tesoros en el cielo. Invertimos en la obra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestro Señor nos recuerda, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Preguntémonos entonces qué amamos más. Este es el verdadero pulso de nuestro cristianismo. No importa lo que digamos, lo que decimos creer, la predicación o predicadores que admiremos o la congregación a la que asistamos. ¿Qué amamos? ¿Dónde está puesto nuestro afecto? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos insistir en examinar nuestros afectos porque sutilmente podemos deslizarnos. Propongamos en nuestros corazones y nuestras mentes amar a Dios y actuar en consecuencia, porque quien ama a Dios le obedece. Por último, examina tus motivos. Muchas cosas se hacen por los motivos equivocados. Y nunca esto es más cierto que en la religión. Algunos buscan aliviar sus pesadas conciencias. Otros quieren evitar el infierno.
Los hay que desean mostrar su piedad y los que cumplen con una promesa hecha a algún familiar fallecido o a un ídolo mudo. Dios aborrece estas cosas porque nada de esto procede de Él. Por esto es que es imposible que quienes no conocen a Dios le agraden de alguna manera. Aún su religiosidad y devoción, su dedicación y piedad le es repugnante al Santo Dios. ¿Por qué? Porque nada de esto está motivado por la gloria de Dios. Y toda adoración o servicio ofrecido a Dios que no sea motivado por su gloria es adoración espuria, falsa adoración, aunque haya sinceridad en los adorantes. Tal es el engaño de la idolatría. Sirven a dioses de su propia factura. Sus fieles están engañados y perdidos y sus dioses son impotentes para salvar. Pero no así los creyentes. Los creyentes tienen ante sí la premisa de 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, hacer todo para la gloria de Dios. Esto mueve a los creyentes. Pero hermanos, ¿es siempre así? No nos dejamos contaminar a veces por principios y prácticas mundanas. ¿No nos preocupamos a veces por nuestra visibilidad en la congregación? ¿No nos felicitamos a ser consultados y escuchados? ¿Qué nos impulsa a querer hacer? Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús. No es una frase mágica ni una muletilla cristiana. El nombre señala a Jesucristo tal como Él ha sido revelado. Hay una relación vital entre el discípulo y su Señor. Por lo tanto, como bien dice Hendriksen, esto es en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Otra vez, hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús es hacerlo en armonía con su voluntad revelada. Es hacerlo en sujeción a su autoridad, es hacerlo en dependencia de su poder. Siendo esto así, fluye de suyo contentamiento y gratitud. Lo que hago, lo hago con alegría y sencillez de corazón, porque he descubierto lo que le agrada a mi Señor. No son las razones ni la justicia de mis demandas lo que determinan mi motivación correcta. La gloria de Dios, esa es la suprema motivación. Quiero terminar dirigiéndome especialmente a quienes aún no conocen al Señor. Creo que por medio de estos 5 exámenes se habrán dado cuenta de que no pertenecen al pueblo de Dios. No disfruto diciéndole esto, pero debo ser fiel a mi Señor y debo mostrarle más allá de toda duda de que están perdidos. Han visto que son impíos porque tienen amistades impías. Al examinar su conducta ves que no he inventado nada, sino que esta es la realidad. Y tal vez hasta hoy no habías reparado en ello. Al examinar tus pensamientos te das cuenta que no quisiera que nadie los conozca. Pero has escuchado que Dios conoce todos tus pensamientos y que un día estos saldrán a luz para tu condenación eterna. Al examinar tus afectos descubres que no amas a Dios. En realidad, le aborreces. Y eso queda en evidencia por tu falta de obediencia. Finalmente, al examinar tus motivaciones, te das cuenta que no vives para Dios, sino para ti mismo. Y también te das cuenta que nada de esto puedes cambiar. Y aunque pudieras hacer
algún bien, las Escrituras dicen que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. La realidad es que estás perdido y nada puedes hacer al respecto. ¿Qué es lo que sigue? Te espera la muerte eterna, lejos de Dios y de los santos, para siempre. Eres pecador y Dios no tiene relación con el pecado. Pero antes que te hundas en la desesperanza, quiero terminar de contarte el Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y tomó forma humana. Habitó entre nosotros y llevó una vida sin pecado. Sin embargo, se identificó con nosotros y llevó sobre sí nuestros pecados, muriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda a los Corintios 5:21 nos recuerda: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Corintios 15:3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Antes de morir, Jesús exclamó en la cruz: consumado es. La deuda del pecado está saldada. Tu deuda y mi deuda, Cristo la llevó. Él murió y fue sepultado, pero resucitó. Él triunfó sobre la muerte porque es el Señor de la vida. Y Él da vida eterna a todos los que, arrepentidos de sus pecados, vienen a Él. No tienes que morir. No. Te ha dado Dios arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. El Evangelio es para los que están perdidos. Pero también recuerda que el Evangelio es para los que han sido hallados. Ven a Cristo. No tardes. Deja tu vida de pecado y vuélvete a Cristo. En su precioso nombre. Amén.